Bienvenidos a este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Vamos a estar el día de hoy con la segunda parte que les habíamos prometido sobre el tema de la regulación del derecho al habeas data y eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgo. Entonces nuevamente se encuentra el doctor Christopher aquí acompañándonos el día de hoy para que terminemos de hablar de esas causales para solicitar la eliminación de los reportes, qué más trajeron estas normas o qué contienen estas normas del habeas data, sobre la consulta, sobre si podemos entrar o no a ver cómo están nuestros reportes y demás, y vamos a hablar de otras consecuencias y temas relacionados precisamente con este tema. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, doctor Christopher? Doctora Daniela, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí hablando de temas jurídicos de interés para todos los televidentes que nos ven. Bueno, yo creo que habíamos quedado en el programa anterior, que era la primera parte, habíamos hablado de varias causales. Hablando de la eliminación, habíamos hablado de ¿qué? De la causal por el no reporte antes o la notificación antes de generar el reporte negativo. Sí. Habíamos hablado de la causal de la caducidad por los 8 años desde que entramos en mora. Hablamos, ¿de qué otra causal hablamos, mi doctor? Por el pago. Y el pago. Por el pago, el tiempo de reporte después de que habíamos pagado. Bueno, doc, ¿qué otra? Nos hacen falta un par de causales. Cuéntenos otra el día de hoy. Bueno, aquí podríamos hablar, y antes de eso hacer un paréntesis, estamos bastante emocionados en el programa pasado, sí, y como que no nos dio el tiempo, nos dejamos llevar, pero aquí lo importante es, creería yo que faltan dos causales. Sí. Una de ellas es el extravío del título o valor por parte del acreedor, es decir, se le pierde ese documento donde está registrada la obligación o esa garantía. Y la otra podría ser en aquellos reportes que se hacen por deudas inferiores al salario mínimo o sobre un 15% del salario mínimo, que traen unas condiciones especiales de notificación. Bueno, entonces yo diría que podemos empezar abordando el que es similar. El que habla sobre la eliminación del reporte negativo por la pérdida o extravío del título o valor o pérdida o extravío de esa autorización que nosotros firmamos para realizar el reporte y la consulta en las bases de datos. Digamos que hablando de temas de habeas data financiero, para que alguien pueda tener mis datos personales, ¿sí? Para que alguien pueda tener mis datos crediticios, mi comportamiento, yo cómo me comporto frente al sistema financiero, debe existir de por medio una autorización. Y esa autorización, pues las entidades juiciosas generalmente las hacen al inicio de tomar el crédito. Son una especie de formatos, ¿cierto? Y esa especie de formatos dicen, yo autorizo a la entidad X a ser consultado, reportado, a transmitir la información con otras entidades, en fin, y a reportar mis comportamientos en ese tipo de créditos que yo estoy adquiriendo. Generalmente no ocurre, pero puede suceder que esa entidad haya extraviado la autorización o que nunca me haya puesto a suscribir la autorización como tal. Si eso llegara a ocurrir, por ejemplo, en el primer escenario, se extravió la autorización, para mí es casi que igual como si no me la hubieran hecho firmar. Correcto. Porque quien no tenga la autorización, y uno de mis derechos es solicitarla, que me la exhiban, y si no me la exhiben es porque no la tienen, así la hayan extraviado, porque vaya uno a saber si sí es cierto que la extraviaron. En ese orden de ideas, yo también debería salir de la central de riesgo porque no contaban ellos con la autorización mía para ser reportado en esa central de riesgo. Así es. Y en el caso del título valor MIDO funciona parecido, ¿cierto? Digamos que en ese caso no hay es cómo demostrar la existencia de la deuda. Entonces, la deuda estaba registrada por allá en un documento en blanco que lleva una numeración de las entidades financieras y demás, y cuando yo solicité que me demostraran dónde aparecía esa deuda, la respuesta es no la tenemos. Se extravió, lo que quiera, pero no estaba. Poco común. Eso realmente es difícil de que pase porque, digamos, hay unos mecanismos judiciales que permiten hacer algo cuando se extravía un título o valor de esta clase, pero supongamos que yo la solicité y no me lo exhibieron. Esto pasa casi siempre es con las casas de cobranza, por ejemplo, y demás. Pero si no está, tampoco hay forma de demostrar la deuda y yo debería salir de esa central de riesgo porque, pues evidentemente, si no hay deuda, pues no podría haber reporte como tal. Listo, entonces ya tenemos claras, aquí sí las hemos abordado un poquito más rápido. La del extravío del documento que autoriza esta consulta y reporte y el extravío, poco probable pero posible, del título valor que dio origen a la obligación.
Creo que entonces podríamos estar hablando de la otra causal, mi doc, la que habla sobre las notificaciones que se deben realizar respecto de las deudas que algunas personas tienen que no superan el 15% del salario mínimo legal mensual vigente. Digamos que en este tipo de deudas, ¿cierto?, que corresponden al 15% del valor de un salario mínimo, que estamos hablando aproximadamente de 175.000 pesos, ese tipo de deudas de ese monto no es que no puedan ser reportadas negativamente. El hecho es que la ley trae una condición especial para ser reportado por ese tipo de deudas tan bajitas de 175.000 pesos o menos. ¿Cuáles son las condiciones? Que la entidad que pretende reportarme debe hacerme mínimo 2 comunicaciones antes de ser reportado por esa deuda. Yo creo que eso tiene una razón de ser, doctora Daniel. Entonces, pausa. Cuando estamos ante una deuda que supera este valor, nos notifican una sola vez. Y cuando estamos entonces con una deuda es tan inferior como es el 15% de un salario mínimo, entonces allí nos harían un doble reporte. ¿Cómo funciona? Una doble notificación. Eso, una doble comunicación o notificación de que voy a ser reportado. Esa fue una de las nuevas cosas que trajo la Ley 2157 del año 2021, que, como decíamos en el capítulo anterior, modificó la Ley 1266. Y por allá, en el artículo 13, parágrafo primero, estableció que ese tipo de deudas, antes de ser registradas, antes de ser reportadas, antes de ser enviadas a una central de riesgo de forma negativa, deben existir 2 comunicaciones al titular. Y esas 2 comunicaciones, entre cada una de ellas, deben haber pasado mínimo 20 días de anticipación. Entonces, digamos que si la entidad financiera, o en este caso cualquier entidad, hablemos de temas de servicios de internet, telefonía, que son más o menos de estos montos, yo les incumplo y pretenden reportarme negativamente, deben existir 2 comunicaciones. Si no existen esas 2 comunicaciones a mi domicilio, o como ya lo habíamos hablado, a través del extracto y demás, se infringe el debido proceso y yo puedo solicitar se me sea retirado el reporte negativo por no haberme comunicado mínimo 2 veces por el monto de esas deudas. Y las deudas superiores a 175.000 pesos para el año 2023, puede que este video lo estén viendo en el año 2025, habrá que actualizar el monto, pero al 2023 son 175.000 pesos o menos, 2 comunicaciones, y de ahí en adelante 175.000 pesos o 176.000 pesos o más, una simple comunicación es suficiente para ser reportado a una central de riesgo. Listo, yo creo, Doc, que hay algo que se nos está quedando por fuera, y es ahorita que recuerdo, no hemos tocado que también existe la posibilidad de que nos hagan la eliminación del reporte negativo de las centrales de riesgo cuando nos aparece una deuda que nosotros desconocemos, que nosotros insistimos que esa deuda no fue de nosotros, y resulta que es que hay un tema que se llama suplantación de identidad o suplantación en la persona, es decir, efectivamente pues no fue usted el que fue a sacar ese crédito y ahorita lo están reportando precisamente porque no lo pagó. Entonces, esta norma, la Ley 2157, también viene a regular el tema de la suplantación. Así que si usted ha pasado por esto y fueron y abrieron, por ejemplo, un plan de celular, hicieron instalar unos servicios de internet, telefonía, televisión, o sacar una tarjeta de crédito, un crédito en algún almacén, no sé, Agabal, Flamingo, en Vélez, y lo sacaron y resulta que es que ese no era usted y lo sacaron con sus datos, vaya Dios a saber cómo tenían su cédula, pues usted va a poder solicitar esa eliminación del reporte negativo de las centrales de riesgo, pero entonces va a tener que hacer una solicitud previamente a la entidad para demostrarle, y a través de esa petición, que no fue usted quien sacó el crédito, y aportar las pruebas que correspondan para que esta, en el término, creo que son 10 días, no sé si estoy equivocada, puedan respondernos respecto a esa petición con pruebas que nosotros enviamos, dándoles a conocer que efectivamente no fuimos nosotros quienes realizaron pues ese crédito, sacaron ese plan de celular y demás. No es racional que esta entidad nos responda, no, es que usted debe ir a poner una denuncia en la fiscalía, precisamente porque la norma lo que está diciendo es que se puede hacer la solicitud directamente a la entidad. Entonces la entidad también deberá, verificada la información y rectificada, entonces indicarle a la central financiera de base de datos, a este Procrédito, Datacrédito o TransUnion,
que haga la eliminación del reporte negativo precisamente por esa obligación que en principio pues no adquirimos nosotros. También se deberá entonces generar una anotación para que se identifique que esta persona pues fue afectada por un tema de suplantación de identidad. Correcto, así es. Y creo que se nos escapa también algo que habrá que decir, y es aquellas personas que han sido reportadas pero que pagaron. Es decir, personas que realmente no estaban en mora y por alguna u otra situación fueron reportadas o porque están en un proceso judicial y ese proceso judicial aún no se determina quién tiene la responsabilidad y demás. En este caso, lo que yo puedo alertar esa fuente de información allá a quien tiene mi reporte para que sepa que ese dato negativo está en controversia. Y si yo soy consultado el día de mañana por otra persona a quien quiero solicitar un crédito, podrá revisar que el dato negativo que aparece allí está en controversia y en virtud de esa situación, pues va a ser menos gravoso ese reporte porque la gente dirá, bueno, este dato está en controversia y por ende, pues esperemos a ver qué resulta. Pero no se tomaría como un dato negativo de entrada, sino que está en controversia. Listo, doctor Christopher, muchas gracias por esa información. Bueno, aquí tenemos todavía más porque este tema yo les decía que era un tema para largo. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos a este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Al aire, Canal CNC en Medellín. Noticias, tecnología, música, tendencias, moda y eventos en un solo lugar. Conéctate y darle clic aquí. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Me dice del Señor de las Noticias y me han encomendado una misión, contarles a ustedes al mediodía de las cosas que pasan aquí en la tierrita, en el pueblo mío que está en la montaña, así que, oído pueblo. Aquí nos vemos. De este dispositivo que usa inteligencia artificial que la empresa está construyendo para sustituir a los smartphones. Y lo que se puede ver a lo largo de este vídeo es que, por ejemplo, cuando recibe una llamada, levanta la mano y el dispositivo proyecta el nombre de la persona que llama, junto con los iconos de coger o rechazar la llamada. La acepta. Aló, Magola. ¿Qué quería? ¿Qué más? Sí. Oiga. Sí, mi amor. ¿Cómo así? Sí, Nena. sí. Magolita. Ay, no me conté. Oiga. ¿Y eso cuándo Nena. fue? ¿Ah? Espera. Ay, espérate, que es que no deja. Usted ya tiene el dispositivo. ¿Qué, mi amor? Usted ya tiene ese dispositivo. Claro, mi amor, pero es que usted sí está muy atrasado, mi amor. No, yo no le puedo Ya creer. las llamadas son por aquí, mi No, amor. no. Ay, mejor dicho, si no le creía que le entraban en ese pedazo que tiene por allá, ahora ahí que le entran en la mano. Cuélguele a Magola. ¿Cómo le cuelga a Magola con El ser humano, mi amor. Siga ahí mientras yo sigo con Magola. Pues mire, una Aquí nos vemos. ¿Qué tal, amigos del canal CNC, el canal de nuestra gente? Los espero aquí en este espacio musical Figuras de la Canción todas las semanas para que compartamos la música romántica con este servidor John Jairo Valencia Henao. No se lo pierdan aquí en el canal CNC Figuras de la Canción. Figuras de la Canción Con John Jairo Valencia. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos,
han sabido recibir el legado de su padre en el narcotráfico y en su ambicioso plan de crecer, han visitado otros países como Colombia. Así lo reafirman fuentes consultadas por Testigo Directo, quienes dicen que, bueno, también hay autoridades que se hacen las de la vista gorda. Nuestro periodista Jeffer Sierra tiene la historia de la supuesta visita a Medellín de uno de los chapitos. Este es Jesús Alfredo Guzmán, alias Alfredito, uno de los líderes más temidos de los chapitos del cártel de Sinaloa, quien aparentemente estuvo en Colombia. El rebelde con causa es el motor que va a mover el proceso evolutivo de la humanidad. y el rebelde sin causa. Es el torito que se va a dar contra las paredes Anoten. en su vida propia Me y que no encantó. va hacia ningún lado. Sin embargo, el ingrediente secreto es el coraje. Tú requieres de mucho coraje para levantarte y ser más grande que tus miedos. Y te digo, Diani, que de la única persona que yo me separé fue de mí. Yo me divorcié de mí misma, pero usé al otro como vínculo para conocer mis sombras, para descubrir lo que aún duele, lo que no he evolucionado, lo que no he trascendido, y esas son las relaciones de pareja. Las relaciones son donde el alma cumple su propósito, y mi alma... Bueno, hemos regresado aquí a tu programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Les recuerdo, estamos con el doctor Christopher Piedradita. Veníamos hablando de las causas sobre la eliminación de los reportes negativos en las centrales de riesgo, porque hemos empezado hablando pues precisamente de las normas que regulan el derecho a la habeas data acá en nuestro país, en Colombia. Recuerden que esta información es única y exclusiva para Colombia, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen y una conclusión de cuáles causas, por cuáles motivos nosotros podemos solicitar la eliminación del reporte negativo en las centrales de riesgo. Entonces, estamos hablando de tema de notificaciones respecto de si es un monto inferior al 15% o superior al 15%. También estamos hablando que otra de las causales es la caducidad del dato negativo por llevar 8 años en mora y aún continuar reportado. Esa sería la segunda, tercera. Estaríamos hablando también del tema de suplantación de identidad, de pérdida o extravío del título, valor o la autorización para la consulta y el reporte de los datos negativos. También hablamos del tiempo en el cual podemos permanecer con reporte negativo cuando ya hemos pagado nuestra obligación y no sé cuál me falta, amigo. Creo que ahí están Yo creo que todas, ya estamos, ¿cierto? ahí las mencionamos todas. Bueno. Entonces, a grandes rasgos, estas son las causas por las cuales podemos solicitar esta eliminación de reportes negativos de las centrales de riesgo. Esta información es supremamente importante para ustedes, consumidores financieros, precisamente para que no se dejen engañar, como les veníamos diciendo, de personas que prometen que pueden hacer una eliminación. Cuando hacen este tipo de eliminaciones, muy seguramente no lo hagan de forma legal. Es por ello que brindamos este tipo de espacios para que ustedes se puedan informar y más adelante pues puedan consultar con abogados o asesores expertos cuando se encuentren en una situación similar y requieran apoyo o ayuda para la eliminación de ese reporte. Como vamos a seguir hablando de la ley de habeas data, mi doc, creo que bueno, sería importante saber qué tanta influencia debería tener o no tiene pues el reporte negativo en las centrales de riesgo. O sea que a mí, solo por tener un reporte negativo en las centrales de riesgo, de tajo, pues me pueden decir que no me van a prestar. Bueno, esto, ojo a lo que vamos a decir. Esto puede ser un tema controversial. Sí, por Lo supuesto. único que yo voy a decir en este momento es lo que está en la ley. A mí me han crucificado y me han querido crucificar por esto en redes sociales y en muchas partes diciéndome que esto no se compagina con la realidad, pero yo cumplo con decir lo que está en la norma. Lo que llamamos nosotros el deber ser. Correcto. Y que sí se pueden hacer cosas frente a las entidades financieras, el tema es que la gente no quiere hacerlas o no quiere contratar un abogado para que ejerza acciones contra la entidad financiera. ¿Por qué estoy haciendo esta advertencia? Pues porque, doctora Daniela, voy a comenzar respondiendo la pregunta que usted me hizo de la siguiente manera. Las entidades financieras no pueden negar créditos
única y exclusivamente por tener reportes negativos. ¿Qué le parece? Bueno, pues lo que yo le decía a mi doc, o sea, el deber ser, o sea, la norma nos dice que no, pero venga, vámonos a la realidad. Usted sabe qué es lo que pasa acá en los hogares colombianos cuando una persona va a pedir un crédito y tiene el montón de reportes negativos en las centrales de riesgo. Entonces, bueno, vamos a revisar qué dice primero la ley. ¿Qué dice la ley? El artículo 10º de la ley 1266 del año 2008, que expresa los artículos, pero es muy importante para quienes nos ven que tengan la fuente de consulta, que puedan ir a revisar que lo que decimos aquí es cierto. En ese artículo 10º de la ley 266 establece en el parágrafo segundo, si no estoy mal, perdón, en el parágrafo primero lo siguiente y lo voy a leer textual. Dígame. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley, ojo, a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante. Doc, muy lindo, pero seamos realistas, a usted cuando le niegan el crédito no le van a decir que lo basaron exclusivamente en la base de datos del reporte negativo. Entonces las entidades financieras tienen un perfilamiento de riesgo, obviamente de las personas, sí, pero uno también sabe cuál ha sido su comportamiento crediticio en el mercado, uno más o menos sabe qué productos financieros tiene, cómo los paga, si tiene capacidad de endeudamiento o no, y digamos que esas son unas fórmulas que también nos ha dado la ley. Vamos a ser muy sinceros. Si a mí me negaran un crédito, por ejemplo, el día de mañana yo quiero comprar un apartamento, sí, y durante los últimos 3 años me he portado muy juicioso, he abierto créditos, he hecho de todo, y por una extraña circunstancia, que yo no, pues, se me olvidó pagar el teléfono celular, se me olvidó pagar el internet, lo que sea, me reportaron. La entidad financiera me dice, o el asesor me dice, hombre, no, es que revisamos y tenés un reporte negativo y por ende, pues, te vamos a negar el crédito. Eso me lo dice el asesor. Venga, démelo por escrito. No, por escrito no se lo vamos a dar. Entonces, en ese caso, yo sí puedo solicitar a través de un derecho de petición que me indiquen las razones por las cuales me están negando el crédito. Y si yo llego a evidenciar que es solamente por un reporte negativo, entonces yo puedo solicitarle a la Superintendencia Financiera que sancione a esa entidad porque la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, usted me dirá, doctora Daniela, usted pensará, no, pues que me pueden decir cualquier cosa. Por lo típico, le negamos el crédito por políticas internas. Pero resulta que las políticas internas están bien, el tema es que las entidades financieras ejercen una actividad pública y esa actividad pública está regulada por la ley y no se puede someter la actividad pública a disposiciones internas de la entidad. En virtud de esa situación, si me llegaran a responder un derecho de petición, puedo ejercer una acción de tutela para que un juez obligue a que me exhiban las razones reales del crédito, de la negación del crédito. Digamos que eso es lo que aparece en la ley. No, es que esto no se compagina con la realidad, es que usted es un mentiroso, no sé qué, pero ahí está, la ley está para hacerla cumplir. Así es, entonces es por eso que les indicamos, bueno, busquen el abogado, la abogada, su asesor experto en estas áreas para que puedan solucionar todos los temas cuando realmente estén buscando obtener el crédito, eliminar de forma legal y correcta los reportes negativos y precisamente hacer un buen uso de esta ley 1266 del 2008 y 2157 del 2021 que hacen esta regulación y desarrollo del derecho a la habeas data, ¿cierto? Es por eso que hemos estado hablando el día de hoy con el doctor Christopher sobre este tema y también me parece importante que recordemos que a través de estas últimas regulaciones, especialmente la 2157, fue que se permitió también que las personas pues pudieran consultar de una forma ahorita muchísimo más fácil cómo se encuentra usted en reporte negativo. Para esto sí hay dispuestas unas herramientas, unos mecanismos para que usted pueda consultar su Procrédito, su data o en su defecto el TransUnion. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos mecanismos dispuestos? Estos se encuentran en las páginas web de estas entidades, en la página de Mi Data Crédito, en la página de TransUnion o en la página de Procrédito Fenalco. Usted allí puede acceder, pero lo que la gente dice al principio es, no, es que usted tiene que pagar, no, usted tiene que pagar si usted quiere, pero si usted es juicioso, precisamente en virtud y cumplimiento de estas normas, usted tiene derecho a consultar cómo se encuentra en las bases de datos, ¿cierto?
Y como usted quiere saber, entonces hay unas ventanitas dispuestas para esto. Usted podrá ingresar y registrarse en estas páginas web y hacer su consulta gratuita. Evidentemente, pues no es que usted vaya a estarse metiendo todos los días a ver cómo se encuentra en Data Crédito, pero sí va a poder acceder a la información. Ya si usted requiere temas muchísimo más especializados, porque estas entidades ofrecen en sus plataformas otro tipo de consultas muchísimo más especializadas, incluso con consejos para aumentar el score y demás, pues ahí ya van a tener que hacer un pago adicional, más no significa ello que nosotros no tengamos ese derecho, lo tenemos, podemos hacer uso de él y podemos entrar a hacer estas consultas de forma gratuita, recordando pues que cada una de estas consultas genera una huella de consulta, más tampoco por la cantidad de huellas de consulta que tengamos podrían indicarnos o negarnos un crédito o la adquisición de un producto financiero, doctor Christopher. Bueno, doctora Daniela, yo creo que ya los dados están echados. Creo que la información ha sido suficientemente clara de que se puede salir de las centrales de riesgo, de que no es cierto que usted pague por una asesoría o le pague a un tercero para que lo saque de una central de riesgo en un mes. Eso no es cierto. De hecho, ahorita decíamos, creo que mencionabas y decías, es que quizás no lo saquen por vías legales, es que de hecho no lo van a sacar, lo que va a hacer es que va a perder el dinero. Y digamos que nosotros, estos programas son importantes porque todo esto, aunque se diga una asesoría personalizada, estos tips que estamos dando acá son los tips únicos que trae la ley. Pues ojalá si existen otros nos los hagan saber, nos los escriban en los comentarios, estaremos muy atentos, pero estos tips serán los únicos para salir de una central de riesgo, que ya hacíamos el resumen y creo pues que si ustedes son juiciosos, anotan los consejos que les damos acá, ustedes podrán revisar si ese reporte negativo que ustedes tienen es objeto de eliminación por alguna de las causales que aquí establecimos o si definitivamente usted tendrá que pagar y esperar el tiempo legal para salir de la central de riesgo. Bueno, entonces aquí les traigo un último consejo antes de irnos el día de hoy y es, si usted sabe que tiene problemas de endeudamiento, si usted sabe que se encuentra en mora con el pago de sus obligaciones y algún día por lo menos quiere salir también del reporte negativo, le aconsejo que se asesore en el tema que les hemos traído aquí, que es la insolvencia económica de persona natural no comerciante. A través de este proceso ustedes también van a poder solucionar su tema financiero y si llevan muchos años reportados, pues también en algún momento podrán salir o eliminar ese reporte negativo de las centrales de riesgo. Eso es todo por hoy, espero verlos en una siguiente emisión de nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Un placer, doctor Christopher. Un saludo para todos, hasta una próxima ocasión.